Señora Presidenta, muchas gracias. Yo tengo, Presidenta, una mirada optimista respecto de este proceso. Y tengo una mirada optimista respecto del rol que ha jugado el Senado en este proceso. Porque aquí la pregunta es ¿de qué estamos hablando? Yo he escuchado atentamente todos los discursos de esta tarde. Aquí no estamos hablando de los problemas que hoy día tenemos, de la delincuencia, de la inflación. Aquí lo que estamos hablando son las reglas del juego que tiene que tener esta sociedad para entenderse en una sociedad diversa, en una sociedad clasista, donde hay ricos, hay pobres, hay problemas, hay delincuencia, hay todo lo que aquí se ha señalado. Pero aquí estamos hablando de las reglas del juego. Esto es como el fútbol. En el fútbol las reglas del juego no son discutidas, pero existen equipos buenos y existen equipos malos. Y con las mismas reglas del juego existen gobiernos buenos y gobiernos malos. Pero aquí en Chile lo que está en discusión son el cuestionamiento a las reglas del juego que nos dio la Constitución del 80. Eso es lo que está en el fondo de la división que hemos tenido los chilenos a lo largo de más de 40 años, porque algunos cuestionamos la legitimidad de estas reglas del juego producto de su origen, pero después cuestionamos porque no representa la diversidad de nuestros pensamientos, porque aquí tenemos sectores políticos de izquierda, de centro, de derecha, porque representamos cuestiones distintas, intereses distintos, sectores sociales distintos en la sociedad. Y por lo tanto, lo peor que le puede pasar a un país es que no esté de acuerdo en sus reglas del juego que gobierna la distribución del poder, el ejercicio del poder, la forma como se toman decisiones colectivas, la filosofía que inspira determinadas políticas. Y entonces, la sabiduría de los países que puedan tener instituciones que son capaces de salir de las crisis. Por eso yo digo que tengo una mirada optimista, porque Chile, cuando tuvimos el estallido social, independientemente de las causas de ese estallido, independientemente de la mirada que podamos tener, pero hubo un cauce institucional que le permitió dar una salida. Esa salida después fracasó el 4 de septiembre porque las cosas no se hicieron bien. Y cuando el 4 de septiembre fracasamos como país, la pregunta es, ¿y cómo salimos de esto? Y entonces yo creo que los partidos políticos chilenos, y específicamente el Senado de Chile, la mesa del Senado, la Comisión de Constitución del Senado, jugaron un rol que uno no puede desconocer. Porque si uno mira lo que pasa en otros países del vecindario, se da cuenta que cuando esos países tienen crisis es porque no funcionan los partidos políticos, porque no funcionan las instituciones y por eso viven de crisis en crisis, con muchos presidentes cuestionados, con muchos presidentes que están en la cárcel, otros se han suicidado y nosotros hoy día podemos decir que esas crisis las estamos encauzando en este acuerdo constitucional. Por supuesto que podemos no estar de acuerdo en todas las cláusulas del acuerdo, pero tenemos un mínimo común denominador que hace que por sobre nuestras diferencias nosotros estemos de acuerdo en cómo salir de esta crisis, en cómo seguir avanzando como país. Y de eso se trata una constitución. No se trata de una varita mágica. Se trata de fijar las reglas del juego, por ejemplo, de las pensiones. Las reglas del juego dicen que va a ser un problema que te rasca con tus propias uñas, con tu individualismo y con tu bolsillo, o tenemos una sociedad solidaria que se ayuda. Esa es una regla del juego. La educación depende del tamaño de tu bolsillo en el mercado, o tenemos una educación en que el Estado tiene un rol. Esa es una regla del juego. El rol del dinero en la economía. ¿Cuál es el rol del Banco Central? Esa es una regla del juego.
¿Cuál es el rol del Estado en la economía? Esa es una regla del juego. ¿En qué consiste la economía social y ecológica de mercado? Esa es una regla del juego. De eso estamos hablando, de tener reglas del juego que tengan una media de consenso entre nosotros, en virtud del cual los actores distintos, económicos, políticos y sociales, entren a jugar la cancha, pero con reglas del juego que te generen confianza, que te generen certidumbre, que te generen certeza. Eso estamos hablando, eso es lo que queremos, y dejar atrás la discusión de la Constitución del 80 respecto de su legitimidad y respecto de algunos que no aceptamos sus reglas del juego porque queremos reglas del juego distintas. Y la sabiduría es que acá hemos logrado unas ciertas bases que nos dicen, mire, tenemos bordes y en estas reglas vamos a tener una nueva Constitución. Y ese es un mérito que aquí se ha hecho, donde hemos cedido, porque de eso se trata la democracia, pues, que tú tengas que ceder en tus posiciones, porque si tú quieres colocar todo lo que tú piensas, bueno, esa es una sociedad totalitaria, donde el subjetivismo es pensar de que tú tienes la razón y el resto están equivocados, o el voluntarismo, que parte de la base que porque tú lo quieres las cosas se hacen. No es así. En una sociedad diversa podemos colocarnos de acuerdo y para eso todos tenemos que ceder y dar una media que nos permita decir tenemos reglas del juego en virtud del cual este país da respuesta a la vieja pregunta de Platón que preguntaba los seres humanos ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir los chilenos? Esas son las reglas del juego que queremos tener en esta oportunidad. Termino, presidente, diciendo que Chile ha tenido muchas crisis a lo largo de su historia. Tuvimos la revolución del 91, la crisis del año 25 en el siglo XX, la crisis del año 73, el retorno a la democracia. El estallido social fue una crisis. Pero todas las sociedades tienen crisis. Díganme ustedes, desde la Revolución Francesa, ¿acaso los grandes cambios no se han hecho producto de las crisis? Y las crisis se producen cuando las injusticias sobrepasan el aguante de la gente y hay sectores sociales que se rebelan en contra de esa vida que nos le da la oportunidad de vivir con cierta dignidad. Nosotros acá, felizmente, hemos tenido este caos para poder salir de la situación en que estamos. Y por eso yo me alegro del rol que hemos jugado. Y lo repito, del rol que ha tenido la mesa, ha tenido la Comisión de Constitución, todos los senadores y senadores, los partidos políticos, que hemos logrado este acuerdo, que es dentro de lo posible como es la política. Ahora corresponde que ojalá este Congreso despache esta reforma constitucional, porque este es un acuerdo global. Y en los acuerdos globales no hay unanimidades, por lo tanto los sectores minoritarios que hay acá tienen que entender que no pueden tener derecho a veto, sino que tiene que haber un gran acuerdo que nos permita tener una gran mayoría para avanzar. Esa es la tarea del Congreso. Después vendrá la tarea de este Consejo Constitucional y, en definitiva, la palabra de la soberanía popular con el plebiscito de salida. Los expertos tienen que tener su rol de tales en que los objetivos políticos los fijan los políticos en el Consejo Constitucional y los expertos nos dirán de qué manera es posible lograr mejor esos objetivos políticos. Por eso, señora presidenta, yo en medio de tanta queja que aquí he escuchado, yo quiero colocar la nota de optimismo, porque creo que en medio de muchas crisis que viven países hermanos, nosotros hemos dicho, mire, por lo menos tenemos partidos políticos, una institucionalidad que ha funcionado. Y tenemos que fortalecer a los partidos políticos. Eso tiene que estar en la nueva Constitución, con partidos políticos fuertes, poderosos, que encaucen a la ciudadanía y que permitan superar las crisis por las cuales atraviesan las sociedades. Por eso, señora presidenta, yo anuncio mi voto favorable en general y en particular respecto de esto, sin perjuicio de las prevenciones que pueda tener sobre algún tema específico, pero en general, como acuerdo político, creo que esto nos prestigia como Senado. Gracias, presidenta.